No mires hacia tu abuelo. Ha sido un fracasado toda su vida. Por eso estamos así de mal. Las palabras de mi hijo quedaron suspendidas en el aire de mi propio salón. Vi cómo los hombros de mi nieto de 8 años se encogían, cómo sus ojos brillantes se apagaban mientras miraba fijamente sus zapatos. El mismo niño que corría hacia mí cada fin de semana, que esa misma mañana me había llamado su héroe, ahora parecía querer desaparecer. Me había humillado frente a la única persona cuya opinión realmente importaba. Y esa era una equivocación de la que se arrepentiría durante mucho, mucho tiempo. Antes de continuar, por favor, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Los bloques de madera repiqueteaban entre mis manos mientras Jake y yo levantábamos nuestro castillo en la alfombra del salón. Las tardes de sábado se habían convertido en nuestro tiempo sagrado, solo los dos, perdidos en el mundo que su imaginación de 8 años inventara. Hoy éramos caballeros defendiendo un reino, y yo me sentía feliz siendo su arquitecto fiel, viendo cómo se iluminaba su rostro con cada nueva torre. Abuelo, eres el mejor constructor del mundo. Su voz desbordaba admiración genuina. ¿Puedes enseñarme a hacer el puente levadizo como el de mi libro? Iba a coger el cordel que necesitábamos cuando una maldición seca resonó desde la cocina. Mi hijo David llevaba más de 1 hora peleando con el lavavajillas roto. Y por los ruidos de golpes y gruñidos frustrados, no le estaba yendo nada bien. Era ya el 3er electrodoméstico ese mes. Primero la lavadora, luego el triturador de basura. Ahora esto. Cada vez insistía en arreglarlo él mismo. Cada vez más irritado cuando los tutoriales de YouTube no le daban la solución mágica que esperaba. Claro, campeón, respondí, enfocándome en el rostro expectante de Jake. Mira, necesitamos crear un punto de apoyo aquí. Comencé a pasar el cordel por los pequeños agujeros que yo mismo había tallado la semana anterior. No era un castillo cualquiera. Llevaba meses preparando esas piezas en mi taller, lijando cada bloque, añadiendo pequeños detalles para encender su imaginación. Otro estruendo desde la cocina, seguido de la voz de David. ¡Maldito trasto! ¿Por qué nada funciona en esta casa? Los ojos de Jake se desviaron un segundo hacia la cocina y luego volvieron a nuestro proyecto. Abuelo, susurró en complicidad, ¿cómo es que siempre sabes arreglar todo? Papá se enfada mucho cuando algo se rompe, pero tú lo haces funcionar. Su inocencia me apretó el pecho. ¿Cómo explicarle que reparar cosas, juguetes rotos, cañerías con fugas o incluso corazones heridos, había sido la tarea de toda mi vida? Que cada habilidad aprendida, cada noche sin dormir, había sido pensando en momentos como este. Bueno, dije, ayudándole a guiar el cordel, cuando llevas tanto tiempo en este mundo aprendes algunos trucos. Pero el verdadero secreto es la paciencia, Jake. Todo lo que se rompe se puede arreglar, si te tomas el tiempo y piensas bien cómo hacerlo. ¡Maldita sea! El grito de David nos hizo saltar a ambos. Algo pesado golpeó el suelo, seguido del sonido de herramientas desparramadas. Esto es imposible. Estas cosas están diseñadas para romperse y obligarte a comprar otras nuevas. Sentí como Jake se tensaba a mi lado, sus manitas se detuvieron sobre el castillo. La alegría que lo inundaba segundos antes empezó a desvanecerse, sustituida por esa ansiedad tan reconocible en los niños cuando los adultos pierden el control. Está bien, murmuré, posando una mano firme en su hombro. Sigamos con nuestro puente. Pero David apareció en el umbral, con el rostro enrojecido por la frustración, las manos manchadas de grasa y fracaso. Su mirada se posó en nuestra construcción y algo oscuro le cruzó el gesto. No era orgullo por la felicidad de su hijo, era resentimiento, tal vez vergüenza. Papá, dijo con voz tensa, conteniendo la rabia. ¿No crees que deberías ayudarme en vez de estar jugando? Este lavavajillas no se va a arreglar solo, y no podemos pagar a nadie. La crítica dolió, no por lo dura, sino porque era el mismo patrón de siempre. David intentaba algo que lo superaba, se frustraba al no lograrlo enseguida, y luego descargaba su ira contra el más cercano. Generalmente, yo. En unos minutos lo reviso, respondí con calma, sin querer arruinar la tarde de Jake. Estamos terminando aquí. El abuelo también sabe arreglar lavavajillas. Intervino Jake con su inocencia desarmante.
Arregló el nuestro el mes pasado, ¿te acuerdas, papá? Estaba tirando agua por todas partes. Y me enseñó cómo funcionaba la bomba y todo. El silencio que siguió fue espeso, cargado de peligro. La mandíbula de David se endureció, y reconocí de inmediato esa mezcla que siempre precedía a sus peores explosiones, orgullo herido y rabia mal dirigida. Jake, dijo, bajando la voz a ese tono que siempre había aprendido a temer. Ven aquí. Mi nieto nos miró sin entender, pero sintiendo el cambio en el aire. Se levantó despacio, dejando atrás nuestro castillo a medio construir, y caminó hacia su padre con la obediencia confiada de un niño que aún cree que los adultos son buenos por naturaleza. Fue entonces cuando David lo miró con dureza, cargando 30 años de resentimiento acumulado, y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. No mires hacia tu abuelo. Ha sido un fracasado toda su vida. Por eso estamos así de mal. El rostro de Jake se arrugó como papel bajo la lluvia. La luz que brillaba en sus ojos hace un momento, esa adoración pura e incondicional que siempre me había mostrado, se apagó de golpe. Su boca se entreabrió, como queriendo defenderme, pero ninguna palabra salió. Se quedó allí, atrapado entre la sentencia cruel de su padre y el abuelo que siempre había creído capaz de arreglarlo todo. Vi cómo el mundo de mi nieto se torcía ante mis ojos, y dentro de mí no hubo estallido de ira, ni la protesta herida que David esperaba. Solo silencio. Un silencio absoluto, del que nace la acción cuidadosamente planeada. David, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Vamos, veamos ese lavavajillas. Me puse de pie despacio, sacudiendo un polvo imaginario de mis rodillas, y posé una mano suave sobre el hombro de Jake. El niño seguía paralizado, intentando procesar lo ocurrido. Jake, ¿por qué no avanzas con las torres mientras volvemos? Yo enseguida te ayudo con ese puente levadizo. Mi nieto asintió en silencio, pero sus ojos ya no se encontraban del todo con los míos. La confianza seguía allí, aunque herida, confundida. Y eso era imperdonable. David me siguió a la cocina. Su expresión pasó de la ira justiciera a algo más inseguro. Tal vez empezaba a darse cuenta de que mi calma no era lo que esperaba. En el guión de siempre, aquí era donde yo me ponía a la defensiva, donde me justificaba recordando todo lo que había hecho por la familia. Y él podía sentirse moralmente superior con sus acusaciones. Pero ese día no iba a seguir el guión. Observé el lavavajillas, el panel frontal desmontado, herramientas tiradas por el suelo, agua acumulada en la base. Era un arreglo sencillo, seguramente una conexión floja en la manguera de drenaje. 5, quizá 10 minutos como mucho. Así que, dije, agachándome para examinar el problema con un tono casi amistoso. ¿Quieres decirme por qué le acabas de decir eso a tu hijo? ¿Decir qué? La voz de David tenía ese filo defensivo tan familiar para mí. Que soy un fracasado. Que yo soy la razón de que ustedes estén mal. Me incorporé, mirándolo directamente a los ojos, justo frente a Jake. La mandíbula de David se tensó. Solo, tiene que entender la realidad, papá. No puede ir por la vida pensando que todos son héroes. Realidad, repetí la palabra despacio, como si la estuviera saboreando. ¿Así lo llamas? Tomé la linterna que él había dejado caer y la enfoqué en el interior del lavavajillas. David, si tienes algo que decirme, dímelo a mí. No uses a tu hijo de 8 años como mensajero. No lo estoy usando para nada. Le estoy enseñando. Le estás enseñando que está bien humillar a la gente que lo ama. Mi voz seguía tranquila, pero tenía un filo nuevo que hizo que David retrocediera medio paso. Le estás enseñando que cuando uno se frustra con sus propias limitaciones, puede descargarlo en quien tenga más cerca. La cocina quedó en silencio, salvo por el goteo persistente de la conexión rota. El rostro de David iba cambiando, sorpresa ante mi calma, irritación por mi franqueza y, debajo de todo, algo que se parecía demasiado al miedo. ¿Mis limitaciones? Su voz se elevó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que llevas más de 1 hora aquí maldiciendo a una máquina, rompiendo piezas, frustrándote cada vez más porque no sabes qué falla. Señalé el desorden a nuestro alrededor. Cuando lo único que tenías que hacer era pedir ayuda. No necesito tu ayuda. No.
Me agaché y giré la manguera suelta con un simple movimiento. ¡Listo! David se quedó mirando el lavavajillas, luego me miró a mí, con el rostro encendido de vergüenza. La máquina comenzó a zumbar, el agua fluyendo como debía, la luz de error apagándose. Eso no prueba nada, dijo, aunque su voz había perdido firmeza. Prueba que el orgullo hace que la gente haga tonterías, respondí en voz baja. Como pasarse horas luchando contra un problema sencillo en vez de aceptar ayuda. Como culpar a la persona que te crió, te sostuvo y te rescató más veces de las que queremos contar. Vi algo cambiar en la expresión de David. La incertidumbre se transformaba en algo más feo, más familiar, resentimiento mezclado con vergüenza, buscando un blanco donde descargarlo. ¿Sostenerme? Su voz se elevaba cada vez más, la rabia auténtica asomando. ¿A eso le llamas sostenerme? Un escalofrío me recorrió la espalda. Este era el momento. El instante que llevaba años esperando sin saberlo. El momento en que la narrativa que él había fabricado iba a salir a la luz. Papá, lo que me diste fueron problemas envueltos en papel de regalo, y lo llamaste amor. Te crees un santo porque pagabas cosas, pero nunca, se detuvo, las palabras peleando por salir. ¿Nunca qué, David? Nunca te importó lo que yo quería de verdad. Las palabras estallaron de golpe, acumuladas por años. Siempre fue lo que tú pensabas que era mejor, lo que tú decidías que necesitaba. Controlabas todo con tu dinero, con tu ayuda, con tu manía de arreglarlo todo. Y ahí estaba. La verdad que había envenenado nuestra relación, fermentando en los rincones más oscuros de su orgullo. Todos esos años yo había pensado que estaba construyendo algo, pero en realidad estaba asfixiando otra cosa. Pero Jaque seguía en la sala, seguramente esforzándose por escuchar cada palabra. Y eso lo cambiaba todo. La puerta principal se abrió justo cuando la voz de David alcanzaba su punto más alto. Los pasos de Mary se detuvieron en la entrada. Había oído lo suficiente para saber que algo iba mal. La vi aparecer en el marco de la cocina, aún con las bolsas de la compra en las manos, sus ojos recorriendo la escena, el lavavajillas zumbando en paz, las herramientas por el suelo y el rostro de su marido rojo de furia contenida. «¿Qué está pasando?», preguntó, dejando las bolsas con cuidado. Su voz tenía ese cansancio particular de las mujeres que entran en el eco de un conflicto masculino. «Papá solo», empezó David. Levanté la mano. «David», dije en calma, mirando hacia el salón donde Jaque estaba escuchando sin duda. «Tu hijo está en la otra habitación». Pero David ya no se preocupaba por la discreción. «No, Mary tiene que escuchar esto. Tiene que entender lo que hemos soportado». Se giró hacia su esposa, adoptando ese tono de quien busca aliados. «Él cree que porque paga cosas, puede controlarlo todo. Díselo, papá. Cuéntale todas las condiciones ocultas de tu ayuda». El rostro de Mary se tensó. Podía ver cómo repasaba mentalmente años de interacciones, reinterpretando cada gesto generoso bajo la lupa del discurso de David. Era fascinante, en un modo frío, verla decidir creer en una narrativa conveniente antes que en su propia experiencia. «David», dije de nuevo, ahora con más firmeza. «No frente a Jaque». En realidad, intervino Mary, con ese tono cortante que le había oído usar con clientas difíciles en su salón. «Quizá David tenga razón». Cruzó los brazos. Y comprendí con una claridad helada que esto no era improvisado. Estaban coordinados. Podrías haberle preguntado si necesitaba ayuda en vez de, ya sabes, esperar a que fracasara y aparecer como el Salvador. La audacia de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Esa era la mujer cuyo coche había arreglado incontables veces, cuyo funeral de su madre había ayudado a costear, cuyo hijo cuidaba cada fin de semana desde hacía 3 años, diciéndome ahora que yo era el problema por no esperar invitación para ayudar. Entonces, ¿debería haber dejado que inundara la cocina?, pregunté, genuinamente curioso por su lógica. «Deberías haber respetado que quería resolverlo él mismo», replicó con más confianza. «Pero tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Siempre tienes que ser el héroe». David asintió con fuerza. «Exacto. Eso es justo lo que digo. Me haces quedar como un inútil en mi propia casa». La ironía era casi poética.
Llevaba una hora demostrando ser incompetente, y aún así, de alguna manera, la culpa era mía. Me descubrí observándolos a ambos con un desapego extraño, como un científico analizando un espécimen curioso. Esto no iba del lavavajillas ni del control. Esto iba de su necesidad de culpar a alguien más por sus fracasos. Abuelo, la vocecita de Jake atravesó la tensión como un cuchillo. Se había parado en la puerta, olvidado su castillo, con los ojos enormes, tratando de entender por qué los adultos que amaba decían cosas horribles unos de otros. ¿De verdad eres un fracasado? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. El rostro de Mary palideció, quizás entendiendo por fin el efecto que tenían sus palabras en un niño de 8 años. Pero David, increíblemente, redobló la apuesta. Jake, los mayores estamos hablando. Pero el abuelo arregló nuestro lavavajillas, insistió Jake, con voz pequeña pero firme. Y me hizo el castillo, y siempre sabe arreglar las cosas cuando se rompen. Miró a sus padres con esa sinceridad desgarradora que solo tienen los niños. ¿Por qué dicen cosas feas de él? Mary se removió incómoda. Cariño, es complicado. ¿Es porque papá no pudo arreglar el lavavajillas? Preguntó Jake con una inocencia devastadora. ¿Por eso están enfadados con el abuelo? El silencio fue ensordecedor. El rostro de David cambió varias veces, vergüenza, rabia y un destello de reconocimiento de lo que aquello sonaba frente a su hijo. Pero en vez de retroceder, se endureció más. Jake, vete a tu cuarto, ordenó con frialdad. Pero quiero terminar el castillo con el abuelo ahora. Vi cómo la carita de mi nieto volvía a quebrarse. Comprendió que incluso ese refugio seguro de nuestros sábados estaba siendo atacado. Me miró con esos ojos grandes y confundidos, suplicándome en silencio que arreglara esto como siempre arreglaba todo. Pero estaba empezando a comprender que algunas cosas estaban rotas de fábrica. Y había personas que necesitaban que siguieran así. Está bien, Jake, le dije con suavidad. Ve. Terminaremos el castillo después. Lo vi alejarse cabizbajo, con unos hombros pequeños cargando un peso que ningún niño debería llevar. Y me giré hacia David y Mary. Ahí estaban, unidos en su convicción de que yo era el problema. Que mis décadas de apoyo y sacrificio eran, en realidad, armas que había usado contra ellos. Y por primera vez en 30 años, empecé a verlos con claridad. El silencio se tensó entre nosotros como un cable a punto de romperse. David y Mary me miraban con los brazos cruzados, esperando que me defendiera, que suplicara, que repitiera el viejo patrón de pedir perdón por existir y prometer hacerlo mejor. Pero algo fundamental había cambiado en mí en los últimos 30 minutos. ¿Saben qué? Dije, con una calma definitiva que los descolocó. Tienen toda la razón. David parpadeó. ¿Qué? Eso. Tienen razón. Yo los he estado apoyando económicamente. Los pagos de la hipoteca cuando se retrasaban, las reparaciones del coche, los útiles escolares de Jake, el dinero para la compra cuando faltaba. Me recosté contra la encimera, completamente tranquilo. Y también tienen razón en que lo hacía para sentirme bien. Culpable y acusado. Los ojos de Mary se entrecerraron. Esto no estaba saliendo como ella esperaba. Así que, continué, ya que han dejado claro que mi ayuda en realidad es manipulación y mi apoyo es control, voy a resolverles ese problema hoy. De hecho, ahora mismo. ¿De qué hablas? La voz de David había perdido parte de su indignación justiciera y sonaba casi alarmada. Hablo de liberarte de mi terrible y controladora generosidad. Alargué la mano hacia mi teléfono. Haré una llamada rápida al banco. Cancelaré la transferencia automática que cubre el desfase de tu hipoteca. Ya sabes, la que lleva, ¿cuánto va? ¿14 meses? El color se esfumó del rostro de Mary. Espera un momento. Ah, y seguramente debería llamar también a tu aseguradora. Cancelar mi póliza sobre tu coche. No querría seguir manipulándote con mi necesidad controladora de asegurarme de que llegas al trabajo con seguridad. Papá, la voz de David pasó de airada a vacilante. Estás siendo ridículo. Ah, ¿sí? Lo miré con auténtica curiosidad. Acabas de pasar 20 minutos explicándome que mi ayuda es dañina, que te hace parecer incompetente,
que todo va de mi ego y de mi necesidad de controlarte. Me encogí de hombros. Solo estoy escuchando lo que me dices. Mary dio un paso al frente con ese tono meloso que usaba cuando quería algo. No es eso lo que queríamos decir, y lo sabes. Entonces, ¿qué querían decir? Pregunté. Porque desde donde estoy, sonaba a que mi apoyo no es bienvenido, que les hace daño y que es egoísta por mi parte. David se pasó la mano por el pelo, tratando de recalibrar. Mira, solo necesitamos límites, ¿vale? Algo de respeto por nuestra independencia. Independencia, repetí despacio. ¿Quieren independencia de un hombre que paga la mitad de sus facturas? No se trata del dinero, dijo Mary, pero la voz se le quebró apenas. ¿No? Arqueé una ceja. A ver, sin mis aportes, ¿su déficit mensual es de cuánto? 1.200, 1.500. No he llevado la cuenta, porque, según ustedes, todo es manipulación. En fin. La cocina era una olla a presión. David y Mary se miraron, esa mirada lo decía todo. Estaban cayendo en la cuenta de que su berrinche emocional iba a tener consecuencias financieras muy reales. No puede simplemente cortarnos, dijo David. Y ahí estaba el David real, despojado de la indignación moral. Tenemos obligaciones. Jaque tiene necesidades. Por supuesto que tienen obligaciones, asentí con amabilidad. Para eso son adultos. Adultos independientes que no necesitan a un padre y abuelo controlador manipulándolos con su ayuda no solicitada. Estás tergiversando nuestras palabras, me acusó Mary. Ah, ¿sí? Déjame ver si entendí su postura. Conté con los dedos. 1. Mi ayuda hace que David parezca incompetente. 2. Solo ayudo para sentirme bien. 3. Uso mi apoyo para controlarlos. 4. Debería respetar su independencia y dejar de aparecer para salvar el día. Los miré. Más o menos así. Se quedaron mirándome, atrapados por su propia lógica. Entonces díganme, proseguí, ¿cómo se supone que continúe apoyando económicamente a personas que acaban de explicarme que mi apoyo les hace daño y no es bienvenido? ¿Cómo funciona eso, exactamente? No fue eso lo que dijimos, estalló David. Entonces, ¿qué dijeron? Dijimos, abrió y cerró la boca como un pez. Porque lo que habían dicho, exactamente, era lo que yo acababa de resumir. Y ahora se enfrentaban a la conclusión lógica de sus acusaciones. Esto es chantaje emocional, dijo por fin Mary. Nos estás castigando por hablar. Nos hiciste dependientes de tu dinero y ahora amenazas con cortarlo en cuanto expresamos lo que sentimos. La desfachatez me dejó sin aliento. En 30 minutos había pasado de ser un manipulador controlador a ser un chantajista emocional. Mi crimen, tomarlos en serio. A ver si entiendo la nueva versión, dije, estoy mal cuando ayudo sin que me lo pidan. Estoy mal cuando ayudo porque me hace sentir bien. Y ahora estoy mal cuando ofrezco dejar de ayudar porque ustedes no lo quieren. Asentí pensativo. Les ha quedado un sistema bastante completo. Haga lo que haga, estoy mal. No es, empezó David. Abuelo, la voz de Jaque llegó desde el salón, cortando la tensión. ¿Puedes ayudarme con el puente? No funciona bien. Los tres nos quedamos inmóviles. En nuestra discusión acalorada, habíamos olvidado al niño de 8 años que aún creía que los adultos son, en el fondo, razonables. El niño que pedía ayuda a su abuelo mientras sus padres explicaban por qué esa ayuda era dañina. Voy, Jaque, respondí, y luego me volví hacia David y Mary. Esto es lo que va a pasar. Voy a ayudar a mi nieto con su castillo. Ustedes dos van a decidir si quieren mi ayuda o mi ausencia. Pero no pueden quedarse con mi dinero y con mis disculpas por dárselos. Eché a andar hacia el salón y me detuve un segundo. Ah, y, David, la próxima vez que quieras enseñarle a tu hijo la realidad, quizá empieza por la realidad de quien paga su ropa del colegio. El silencio a mi espalda era atronador. Encontré a Jaque junto al castillo, pasando los dedos por las torres que habíamos construido. El puente colgaba torcido, con el cordel enredado en uno de los bloques. Al verme, alzó la vista, tenía los ojos enrojecidos y confusos. «Abuelo, el puente está roto», susurró.
A ver qué podemos hacer, dije, sentándome a su lado en la alfombra. Mis rodillas protestaron. Ya no era joven, pero estar a su altura era importante. Oía las voces de David y Mary en la cocina, bajas y urgentes, pero las aparté de mi mente. Ese momento era de Jake. Desenredé el cordel con cuidado, mis dedos trabajando para devolverle la vida al mecanismo que nos había ilusionado hacía apenas una hora. A veces las cosas se enredan, murmuré, más para mí que para él. Pero casi siempre pueden arreglarse. Abuelo, la voz de Jake era apenas un hilo. ¿Por qué mamá y papá están enfadados contigo? La pregunta me cayó como un peso real. ¿Cómo explicarle a un niño que aún cree que el mundo tiene sentido el egoísmo y la ingratitud de los adultos? ¿Cómo decirle que, a veces, quienes deben quererte te hieren por razones que no tienen nada que ver contigo? Verás, campeón, dije mientras enhebraba el cordel por los diminutos agujeros que había tallado con tanto cuidado, a veces los mayores no están de acuerdo. Eso no significa que alguien sea malo. Solo quiere decir que vemos las cosas de manera diferente. Pero tú siempre nos ayudas, dijo con esa lógica aplastante de los niños. Arreglaste el coche cuando no arrancaba, ayudaste a papá a construir mi casa del árbol y me compraste la mochila del cole cuando mamá dijo que no había dinero. Cada palabra era una pequeña daga. No porque estuviera equivocado, sino porque estaba completamente, inocentemente en lo cierto. Me gusta ayudar, respondí con cautela. Para eso están las familias. Entonces, ¿por qué papá dijo que eres tragó saliva, un fracasado? Cerré los ojos un instante. 30 años de sacrificios comprimidos en una sola palabra cruel en la mente de la persona que más me importaba. Cuando los abrí, Jake me miraba con esos ojos confiados, esperando una explicación que volviera a poner el mundo en su sitio. A veces, dije despacio, cuando la gente está molesta por sus propios problemas, dice cosas que no siente. Tu papá está frustrado con algunas cosas. Y a veces, cuando estamos frustrados, decimos cosas que hieren. ¿Te duele, abuelo? Un poco, admití. Pero me preocupa más que entiendas que nada de esto es culpa tuya. Los mayores están discutiendo, pero eso no cambia cuánto te quiero, ni cuánto te quieren tus padres. Jake asintió serio y tomó uno de los bloques. ¿Vas a seguir viniendo los sábados? Antes de que pudiera responder, la voz de David llegó desde la puerta de la cocina. En realidad, Jake, el abuelo cree que es mejor que no venga por un tiempo. Me giré. David estaba allí, con Mary a su lado. Llevaban esa expresión de quien ha tomado una decisión que sabe que está mal, pero no puede echarse atrás. Mary evitó mi mirada. No es eso lo que... empecé. Papá, creo que deberías irte, dijo David, plano. Ya dejaste claro tu punto. Ya nos mostraste cómo es la vida sin tu ayuda. Mensaje recibido. Jake nos miró a los tres, cada vez más perdido. Pero no hemos terminado el castillo. Lo terminaremos otro día, campeón, dije, aunque las palabras sabían a ceniza. Vi a Mary incomodarse, una parte de ella entendía la crueldad de aquello. Pero siguió callada. De hecho, continuó David, con ese filo duro que detestaba, creo que es mejor que no aparezcas por aquí una temporada. Jake tiene que entender que podemos cuidarnos solos. Que no necesitamos a alguien que venga a salvarnos todo el tiempo. El silencio solo se rompió con la aspiración brusca de Jake. Su carita se desmoronó al comprender lo que ocurría. Los adultos en los que confiaba estaban rompiendo su mundo y él no podía evitarlo. David, dije en voz baja, no le hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Enseñarle independencia? ¿Demostrarle que sus padres son capaces de cuidarlo? La voz de David volvía a subir. Dejaste claro lo que piensas de nuestra forma de criar y de nuestras capacidades. Pues ahora nos verás arreglárnoslas solos. Mary habló por fin, apenas un susurro. Quizá deberíamos. No, la cortó David. Él tomó su decisión. Quiere retirar su apoyo. Bien, pero no va a seguir jugando a ser abuelo mientras nos echa en cara nuestros fallos. Miré a Jake. Clavaba la vista en el puente torcido, los hombros le temblaban. Estaba evitando llorar.
Este niño hermoso e inocente estaba siendo usado como arma en una guerra adulta que no comprendía. De acuerdo, dije al fin, incorporándome despacio. Mis rodillas protestaron y, más que eso, mi corazón parecía desgarrarse. Jake, quiero que recuerdes algo, ¿vale? Levantó la vista, con las lágrimas a punto. Este castillo no está roto. Está en pausa. Y a veces, cuando algo se pausa, nos da tiempo para pensar cómo hacerlo aún mejor. Me arrodillé y lo abracé, respirando ese olor a jabón e inocencia. Te quiero, campeón. Eso no cambia nunca. Yo también te quiero, abuelo, susurró contra mi hombro. Me puse de pie y miré por última vez a David y Mary. Eran como centinelas, custodiando su orgullo y su relato, dispuestos a sacrificar la felicidad de su hijo por mantener su versión de los hechos. «Saben dónde encontrarme», dije simplemente. Caminé hasta la puerta, tomé mi chaqueta y salí al aire de la tarde. Detrás de mí se oían los sollozos apagados de Jake y el susurro urgente de Mary a David, aunque no distinguí las palabras. Mientras me alejaba de la casa que les había ayudado a comprar, de la vida que había ayudado a construir, comprendí algo profundo. Durante 30 años, había jugado con sus reglas, aceptando su versión de nuestra relación. Pero ahora, por primera vez, era libre de escribir mi propia historia. Y me iba a asegurar de que tuviera un final muy distinto al que ellos esperaban. 5 días. Eso tardó su narrativa cuidadosamente construida en chocar con la realidad. Esos 5 días los dediqué a algo que no hacía desde hacía años, vivir para mí. Limpié mi taller, ordené herramientas que habían acumulado polvo mientras yo arreglaba los problemas de otros. El peso familiar del martillo en mi mano se sentía terapéutico. El olor a serrín y aceite, un recordatorio de quién había sido antes de convertirme en su solución perpetua. Leí libros que llevaba tiempo queriendo leer. Di largos paseos por el barrio en el que había ayudado a media familia a comprarse casa. Incluso llamé a mi viejo amigo Pete para tomar un café. Era extraño, esta vida tranquila sin llamadas de crisis ni emergencias financieras que hubiera que resolver de inmediato. La primera llamada llegó el martes por la mañana a las 7:43. Lo sé porque estaba mirando el reloj, preguntándome si Mary pensaba que llamar temprano me pillaría vulnerable, medio dormido y fácil de manipular. «Hola, soy yo». Su voz llevaba esa tensión de quien intenta sonar casual ante una catástrofe. «Solo quería saber si te acordaste de transferir el dinero de la hipoteca este mes. Ha llamado el banco y puede que haya alguna confusión». Me acomodé más en la silla de mi cocina, extrañamente en paz. La luz de la mañana entraba por las ventanas que yo mismo había instalado, calentándome los hombros. «No hay confusión», dije tranquilo, sorbiendo el café despacio. Me sabía más rico, no apresurado entre llamadas de urgencia. Cancelé todas las transferencias automáticas, tal como te dije. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Casi podía oír sus engranajes mentales girar, recalculando. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido la ligereza artificial. ¿De verdad? Pero pensábamos que solo. ¿Qué? ¿Lanzaba faroles? ¿Amenazas vacías? Me recosté, mirando a un cardenal posarse en el comedero que construí la primavera pasada. Me dijiste que mi ayuda no era bienvenida, Mary. Que era manipulación, ¿recuerdas? Que yo solo ayudaba para quedar bien. Te escuché. Su respiración cambió, más corta, más angustiada. Imaginé a David al fondo, preparándose para ir a trabajar, ajeno a las arenas movedizas financieras abriéndose bajo sus pies. Pero la comisión del banco, si nos retrasamos hay penalización. Y eso suena a algo que los adultos independientes sabrían manejar, respondí con suavidad. Colgó sin decir una palabra más. Escuché el clic seco y me quedé sentado un instante, sorprendido por lo sereno que me sentía. Sin culpa, sin el impulso de devolver la llamada para arreglarlo todo, solo quietud. La segunda llamada llegó esa tarde exactamente a las 6:15. David esta vez, y supe al instante que había estado calentando motores todo el día. Su voz vibraba con esa frecuencia particular de un hombre cuyo orgullo está desangrándose. «Papá, esto es ridículo», escupió las palabras, medidas, como si leyera un guión ensayado. «Estás siendo mezquino y vengativo.
Y lo sabes. Yo estaba en el salón, acomodándome en el sillón de cuero que me regalé por Navidad. El primer regalo que me hacía a mí mismo en años, en lugar de gastarlo todo en ellos. «Ah, ¿sí?». Mantuve la voz neutra, curiosa. Sí, la palabra le estalló. Nos estás castigando porque tuvimos el valor de decirte la verdad sobre tu comportamiento. Esto es exactamente lo que es la manipulación, amenazar con destrozarnos la vida porque nos atrevimos a hablar. Dejé el libro que estaba leyendo, uno sobre estrategia de ajedrez que, curiosamente, parecía muy pertinente a mi situación. La ironía no se me escapaba. David, que se había pasado 30 años dejándome resolverle los problemas, dándome lecciones sobre manipulación. Déjame ver si entiendo tu lógica, dije, sintiendo mi pulso hacerse lento, constante. Cuando te doy apoyo económico, eso es manipulación. Y cuando dejo de darte apoyo económico, eso también es manipulación. No es. Estás tergiversándolo todo. Su voz subió de tono, el sonido de un argumento deshilachándose en tiempo real. No tergiverso nada, David. Estoy haciendo exactamente lo que pediste. Querías independencia. Hice una pausa para que oyera el peso de sus propias palabras. Querías que dejara de aparecer para salvar el día. Querías que respetara tu capacidad para manejar tus problemas. Otra pausa, más larga. ¿Qué tal va eso? El silencio se estiró. Oía su respiración. Casi podía sentir su frustración atravesar el teléfono. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cruda de rabia y de algo parecido a la desesperación. Esto no va de independencia y lo sabes. Va de que eres un viejo rencoroso y mezquino que no soporta la crítica. Hace una semana esas palabras me habrían herido. Me habrían lanzado a una espiral de dudas y de intentos desesperados por justificarme. Pero algo en mí cambió aquel día en la cocina, cuando vi la cara de Jake desmoronarse y comprendí que su guerra contra mí hacía daño colateral a un niño inocente. Su crueldad quemó algo blando y necesitado, dejando algo más duro y claro. David, dije quedo, con un peso en la voz que no sabía que tenía. Pasé 30 años intentando ser el padre que necesitabas. Te sostuve en la universidad cuando cambiaste de carrera 3 veces. Te ayudé a comprar tu casa cuando tu crédito quedó destrozado por ese negocio que juraste que te haría rico. Cubrí tus deudas cuando ese mismo negocio fracasó y te dio demasiado orgullo para declararte en bancarrota. Lo oí intentar interrumpirme, pero seguí. Pagué las facturas médicas de Jake cuando nació y el seguro no cubría la complicación. Nunca pedí gratitud, nunca llevé la cuenta, nunca te lo eché en cara. Hasta ahora. Hasta que me miraste a los ojos y me llamaste fracasado delante de mi nieto, mi voz seguía estable, pero ahora tenía acero, forjado en 5 días de claridad. Hasta que le dijiste a un niño de 8 años que el hombre que más lo ama en este mundo no vale nada. Hasta que decidiste que herirme era más importante que proteger la seguridad emocional de tu hijo. Solo quería enseñarle la realidad. Querías herirme y usaste a tu propio hijo para hacerlo. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el jardín que había descuidado por salir corriendo a resolver los problemas de todos. Los tomates colgaban pesados en la mata, rojos, perfectos. ¿Cuándo fue la última vez que disfruté de los frutos de mi propio trabajo? La verdad, David, es que nunca has sido independiente. Has dependido de mí tanto tiempo que has olvidado cómo se siente manejar tu vida. No es cierto, pero su voz se quebró levemente en la negación. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste la hipoteca completa sin mi ayuda? ¿Cuándo pasaste un mes sin llamarme por dinero, por reparaciones o para arreglar algo que rompiste intentando demostrar que no me necesitabas? Podía sentir su incomodidad al otro lado, el peso de una dependencia acumulada que jamás quiso reconocer. Demonios, David, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tú mismo el aceite del coche? El silencio entre nosotros estaba lleno de años de verdades no dichas y cegueras voluntarias. Y ahora, seguí, con una tristeza que me sorprendió, en lugar de aprender a ser independiente, me insultas. En lugar de encontrar cómo resolver tus problemas, me culpas por no resolverlos por ti. ¿Quieres saber cómo se ve la manipulación, David? Es un hombre adulto llamando mezquino a su padre porque papá dejó de pagarle las facturas. Estás destruyendo nuestra familia,
Las palabras salieron ahogadas y escuché a Mary llorar al fondo. Lágrimas de verdad, no la escena controlada de antes. No, dije, con una tristeza infinita, cargada con el peso de 30 años de sacrificios reescritos como delitos. La destruiste cuando decidiste envenenar el amor de tu hijo por mí en lugar de enfrentar tus fracasos. La destruiste cuando elegiste convertirme en el villano de tu historia en vez de reconocer al hombre que pasó 3 décadas intentando darte una vida mejor que la mía. La respiración de David era un jadeo al otro lado de la línea. Pude imaginarlo en su cocina, recostado en la encimera que yo instalé, Mary a su lado con el rímel corrido. No podemos pagar la hipoteca, dijo por fin, sin pelea en la voz. El seguro del coche caducó ayer. Jake necesita ropa nueva para el cole y a Mary le han recortado horas en el salón. El lavavajillas que arreglaste vuelve a perder agua y no podemos permitirnos llamar a nadie. Cada admisión era una pequeña rendición, pero no sentí satisfacción alguna. Solo un cansancio profundo, en los huesos. Suena a problemas de adultos independientes. Maldita sea, papá, la voz se le quebró del todo. Necesitamos. Lo que necesitan, lo interrumpí con suavidad, como cuando hablo con Jake, es aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Lo que necesitan es adquirir las habilidades que la mayoría aprende en los 20, no en los 40. Lo que necesitan es dejar de culpar a otros por sus decisiones y empezar a tomar mejores decisiones. ¿Y Jake? Bajó la voz hasta un susurro. Sabía que jugaba la carta que creía definitiva. ¿Qué pasa con Jake? ¿Vas a dejar que sufra por tu orgullo? La pregunta dio en el blanco y los dos lo sabíamos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de cada sábado por la tarde, cada cuento antes de dormir, cada momento de orgullo cuando Jake me enseñaba sus dibujos o me contaba su día. El rostro de mi nieto flotó tras mis párpados, confuso, herido, preguntándose por qué los adultos a los que confía destrozan su mundo. Jake está sufriendo, dije despacio, con todo el dolor que había contenido. Sufre porque sus padres decidieron declararle la guerra a la única persona que siempre ha estado ahí para él. Sufre porque prefieren proteger su ego antes que su seguridad emocional. Abrí los ojos y me miré reflejado en el cristal, más viejo, más cansado, pero de algún modo más nítido que en años. Y sí, David, se me rompe el corazón al verlo atrapado en medio. Pero no voy a ser rehén de amenazas sobre su bienestar, sobre todo cuando esas amenazas vienen de sus propios padres. Entonces ya está, su voz era hueca, derrotada. ¿Nos cortas y abandonas a tu familia? Estoy haciendo exactamente lo que me pediste, respondí, sin triunfalismo, solo verdad agotada. Estoy respetando tu independencia. Estoy dejando mi ayuda manipuladora. Ya no voy a aparecer para salvar el día. Hice una pausa, dejando que la ironía cayera entre nosotros como polvo. La única diferencia es que ahora estás viendo lo que cuesta, de verdad, tu independencia. David contuvo el insulto. David, mi voz cortó su rabia como una hoja, afilada y definitiva. Tienes mi número. Cuando estés listo para tener una conversación honesta, no sobre dinero, sino sobre respeto, sobre familia, sobre cómo llegamos aquí y cómo seguimos, llámame. Cuando estés listo para pedirle perdón a tu hijo por usarlo como arma en tu guerra contra mí, llámame. Hasta entonces, disfruta tu independencia. Colgué y me quedé sentado en la penumbra creciente del salón, con el peso de 30 años cayendo sobre mí como una manta. Afuera, el viento agitaba los robles que planté cuando David aún era adolescente. Y comprendí que, a veces, lo más valiente es dejar de pelear y permitir que la verdad hable por sí sola. El teléfono no volvió a sonar esa noche, pero supe que lo haría tarde o temprano. Y cuando lo hiciera, la conversación sería muy distinta a las que llevábamos teniendo durante 30 años. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó, apóyame con un like y suscríbete para que pueda seguir trayendo historias como esta. Hay 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. En el canal tienes muchas más. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida, con cuidado y respeto.